En Culturalia Tierra de Cultura nos damos un gusto, está el profesor Claudio Asado, un amigo, profesor asociado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un hombre de la cultura, un hombre de los medios, un hombre del periodismo gráfico, pero sobre todas las cosas un artista y comunicador sensible. Claudio, bienvenido de corazón. Muchas gracias por invitarme. Tengo miedo porque Muchas gracias por la presentación. No, tuve que pensar. nos va a tomar examen. No, de ninguna Es un manera. problema porque ha sido profesor Claro. nuestro. Mío no, pero por No, eso te digo, no. será el examen posterior. Mío sí, así que vamos a tratar de... No, por favor. Pero te respetamos profundamente, como creo que bueno, la comunidad universitaria y la gente que está en la cultura sabe de tu trabajo y tu tarea. Me parece que sos un gran gestor cultural, ¿no? Y me gustaría primero con Gabriel que nos cuentes, bueno, cómo nace esta inquietud en vos, desde dónde, desde qué segmento. Bueno, la verdad que yo tengo que decir que fue fundamental para mí la vuelta a la democracia en los años 80. Yo tenía 20 años cuando volvió a la democracia, no sacan mucha cuenta, soy de 63 igual que Fito Páez. Me parece que ese fue un momento donde todos empezamos a militar, nos interesó la política y por supuesto también recuperar la identidad de un país que había sido desgranado, había sido deshabitado del pensamiento, de las reflexiones, de la cultura. Así que inmediatamente a mí que me gustaba mucho la literatura, entré por el lado de la literatura. Comencé la universidad y en la universidad me entusiasmé mucho con la fotografía. Entonces, mis primeros amores fueron, fíjate qué raro, la radio, la fotografía y la literatura. Fueron como las tres grandes cosas. Y había mucho por hacer, porque todo había que reconstruirlo, refundarlo, comenzar a juntarse con los otros. Creo que lo más importante de todo fue eso, la construcción, la reconstrucción de lo comunitario. Yo no me puedo pensar si no me pienso con los otros. En aquel momento, en la década del 90, finales de los 80, se creó el grupo Caja Negra junto a Elena Berruti, José Luis Ama, Nelda Durán, Daila Prado, no me quiero olvidar de nadie, pero seguramente me vaya a olvidar, Jorge Torres. Bueno, nos empezamos a juntar con la idea de empezar a pensar de nuevo la literatura. No sabíamos de literatura argentina. Toda la literatura que habíamos tenido en el secundario, que había sido en la época de Proceso, había sido una literatura española en todo caso, o muy neutra. Muy neutra y además sin ningún contexto, no solamente político, ideológico, inclusive cultural. Sabíamos muy poco de nuestro propio país en términos de una identidad propia. Y la verdad que la resistencia a los 90 fue Los Poetas del Aire, claro, y Marcelito Fagiano, José Di Marco, Ernesto San Millán. Por un lado, una especie de folleto que exacto, ellos ponían. Nosotros hacíamos una plaquita también, plaquetas. Pero las plaquetas nuestras tenían más que ver con la recuperación de algunos espacios de la literatura. Éramos los dos grupos que estábamos presentes en esos años y me parece que ahí se gestó todo. Se gestó incluso mis ganas de gestionar en la cultura. Claro. Ya te voy a preguntar si no es una desilusión el presente, después de tanto esfuerzo, tantos años, tanta ilusión, pero antes, ese Claudio, ¿cómo era su familia, el seno familiar? ¿Dónde? ¿Acá en Río Cuarto? Bueno, yo tengo una familia muy particular, todos creo que tenemos una familia muy particular, pero la mía tiene esta particularidad. Mi padre y mi madre vinieron del Líbano. Entonces, en realidad yo me crié en la sociedad sirio-libanesa, ellos eran caseros de ahí, mi papá zapatero, y en realidad aprendí el árabe junto con hablar el castellano. ¿En la calle Baigorri? En la calle Baigorri nosotros teníamos una casita muy, muy humilde al fondo del pasillo, en esa puertita cancel que hay al lado de la entrada principal de la sirio-libanesa. Entonces me crié en un lugar donde estaba el Centro Folclórico Huella, se hacían cosas culturales que tenían que ver con el Líbano y con Siria. Para mí también fue un lugar para experimentar con la fantasía. Estaba ese salón grande, nos juntábamos con los chicos de barrio y en mi casa tuve unos padres muy sensibles. Mi mamá y mi papá eran muy sensibles también a la poesía, a la música. Con lo poco que tenían, lo humildes que éramos, ellos dos tuvieron como esa... Yo empiezo a trabajar a los 11, 12 años aproximadamente y también eso de tener que lucharle en la vida
me hizo valorar y ver otro montón de cosas. Lo primero que hizo fui, perdón, a mi término, hacerme socio de la Biblioteca Moreno, donde estaba Don de la Rosa, que él fue el que me recomendaba. Yo era un pibe, los libros que tenía que leer. No, me quedó un poquito la historia de tu papá, ¿no? ¿Por qué la Argentina? ¿Por qué Río Cuarto? Es una buena pregunta. En realidad, mi papá se viene porque se viene una hermana de él, que se casa con un dama, y él se viene solo en realidad, sin ningún plan de casarse ni nada. Cuando ya está a punto de cumplir 50 años, tiene 48, los padres le dicen que se tiene que casar. Y fue a elegir una mujer, que fue mi mamá, a la cual le llevaba 30 años, ella tenía 18, y se casaron, como eran los casamientos en esa época en esos países, se acostumbraba por un así. casamiento arreglado. Y ellos se vienen, ellos son cristianos ortodoxos, se vienen justo en un momento en que el Líbano todavía no había logrado su independencia, entonces en una colonia francesa, por lo tanto tuvieron una mezcla, un híbrido de una educación y una cultura entre occidental y oriental, ¿no? Qué fascinante, ¿no? Qué historia, bueno, qué historia que tenés, familiar, muy fuerte. Vamos saltando un poquito, ¿no? Pero, por supuesto. Digo, la relación, y sé que amamos mucho el tema del cine, cine y la educación que está relacionado. ¿Cómo te relacionas con el lo cine? del cine, yo no puedo detectar un momento, así como a lo mejor recuerdan otros. Bueno, yo empecé con el tema del cine por tal y tal cosa. A mí me fascinó descubrir algunas películas. En esto te digo que con la vuelta a la democracia había un ciclo de cine que era en el colegio médico, no sé si alguno de ustedes dos son más jóvenes que yo, pero en el colegio médico, y donde era antes el Cine Avenida, en el Boulevard Roca, y ahí vi por primera vez El Árbol de los Suecos, vi películas de Bergman, y por primera vez vi una película de Andrei Tarkovsky, un director ruso que a mí me dejó impávido, la verdad que mudo. Yo nunca había pensado el cine así como entretenimiento, porque íbamos mucho a esa sesión que era el matiné, que era a la 1 de la tarde, a ver esas películas de espagueti, del western, ¿no es cierto? Pero por primera vez yo descubría que el cine era pensamiento también, que podía pensar cosas. Qué bueno eso, porque desde la pata también en donde ahora va fundamentalmente, que es la educativa, siempre uno ve que hay poetas, escritores, ahí está Cinema Paradiso como un ejemplo, que el cine o la literatura, el cine, el edificio del cine y sus películas, o la biblioteca, vos los nombraste a los dos, son generadores de impulso, inspiradores, no solo transmiten conocimiento, sino que a muchos, me acuerdo de algún escritor chileno que trabajaba en una mina en el medio del desierto de Atacama, y lo único que habían puesto la empresa minera era una biblioteca. Y él se hizo escritor leyendo los libros de la biblioteca. ¿Qué pasa con la educación y ese tipo de cosas? Bueno, a mí me parece que hay que tratar de situarse históricamente. Me parece que para mi generación, no sé cómo hubiera sido yo si hubiera estado rodeado, o cómo hubiéramos sido nosotros de toda esta tecnología, de todos estos medios, y hubiéramos estado como entre distraídos y al mismo tiempo concentrados en eso. A mí me parece que el valor que tenía para nosotros tener un libro era impresionante. Poder ir a una biblioteca y sacar un libro y tener ese libro y poder leerlo, ya eso me parece que eran tan pocas las posibilidades y tan pocos los libros, que cada uno era un ingrediente muy potente, de mucha estimulación para uno, ¿no? No era esa cosa de... A mí me parece que el exceso en todo hace que uno no pueda como por ahí discriminar muy bien o saber la identificación que tiene, cómo se siente interpelado por lo que está leyendo, por lo que está mirando. En aquel momento era tan poco que me parece que con lo poco que teníamos bebíamos de eso, ¿no? Volvíamos a... ¿Cómo lo podés interpretar vos, de alguna manera, profesor, especialista en el tema de la comunicación? ¿Cómo ves estos procesos democráticos, obviamente, que estamos viviendo hace varios años en la Argentina? El caso ahora de Brasil, aparentemente con Jair Bolsonaro, una corriente no solamente de derecha, sino ultraderecha, donde había cosas que da la sensación que ya estaban terminadas, que ya se habían pasado y que vuelven. Un racista, un xenófobo. Racista en ese sentido. Y que hay algunas manifestaciones que acá no se notan todavía, gracias a Dios, en la Argentina.
Desde el punto de vista de la comunicación, y si me permitís por ahí, no es que te estuviera haciendo un lío, sino vinculado a esto también la grieta, ¿no? Que viste que hoy, si opinás de un lado o si opinás del otro, quedás muy... Es una grieta que está en todos lados, ¿no? Hay un documental muy interesante en Netflix que se llama Las dos Cataluñas, y si uno cambia los personajes, pone políticos o personajes de la escena de la discusión política en Argentina, podremos decir que lo mismo que está pasando allá está pasando acá. Allá por la cuestión de la independencia, si Cataluña tiene que ser independiente o no. No, evidentemente la construcción de opinión, la era de la posverdad, todo esto que estamos diciendo, el poder que están teniendo los medios en ese sentido, tiene un peso enorme. Y sobre todo porque me parece que toca un punto muy sensible de las personas, y es al miedo. Me parece que apela al miedo, ¿no? apelan al miedo, como Trump, como... Ahora, el otro día escuchaba, Claudio, que la matriz de esta diferencia, más allá que se notaba más o menos, está en la colonia. Sí. El otro día leía que había un funcionario criollo, entre comillas, que trabajó primero para España, después para los ingleses durante las invasiones inglesas, y volvió a trabajar con los españoles, y que y se llamaba Martínez de Oz, para tener una referencia. Para más referencia. Y bueno, y después vino la conquista del desierto y la división de las tierras, millones de hectáreas a 2 o 3 terratenientes. En fin, me parece que el todos o el nosotros solos, el salvarse uno, salvarse en la sociedad, viene de matriz, inclusive mundial, ¿no? O sea, el capitalismo es muy feroz. A mí me parece que ha sido muy feroz, y en este proyecto de que cada individuo se quiere salvar, incluso invadió un montón de creencias y de prácticas culturales que tenemos ahora. Yo no tengo nada contra la autoayuda ni nada, pero digo que también empiezan de nuevo algunas religiones, algunas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, en esto de que me salvo yo tengo que tratar de pensar en mí mismo, ver cómo me purifico, meditar sobre mí, claro, pero mira un poco al lado, ¿no es cierto? No estamos pudiendo mirarnos y además reconocernos, porque uno puede tener puntos de vista distintos, pensar diferente, pero no puede dejar reconocer en el otro un compatriota, un compañero, un colega, un correligionario, lo que quieras, que está pasando por las crisis que... Está haciendo la cobertura de lo que pasa en Brasil, va a estar allá, y allá está sucediendo esto que insinuabas, Claudio, de las iglesias como herramienta de utilización política, ciertas iglesias. Se dice que en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal está tratando, hay algunas imágenes de reuniones y demás, y parece bastante directo y bastante fuerte ese fenómeno, ¿no? Es un fenómeno realmente que, bueno, en la comunicación es muy lindo para analizar, ¿no? Seguramente en las elecciones que para el próximo año en Argentina. Profesor, desde ya muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Por acercarse a Culturalia, modestamente, fue un placer. Cuando ustedes quieren, igualmente ha sido mutuo. Bueno, y muchas felicitaciones por esa pasión y ese amor por Alejandra Pizarnik, ¿no? Bueno, que seguirá con los años. ¿Qué decir de ella? Se pueden decir muchas cosas, pero creo que lo principal es que Alejandra Pizarnik representa no solamente la poética de una generación de la Argentina, sino las posibilidades que tiene la belleza para salvarnos de la muerte. No era muy trágica, muy terrible, por suerte ella pudo hacer algo para que nosotros no lo hiciéramos. A mí me parece que es una especie como de exorcismo en ese caso la poesía, ¿no? Tocar la muerte desde su propio lenguaje de la muerte para que nosotros nos quedemos con eso, con la poesía. Claudio, gracias, un placer enorme.